Hola, buenas noches. Les saludo desde Zipaquirá, capital salinera de Colombia. Bienvenidos una vez más a este espacio de sesiones informativas para hablar de diferentes temas. Aquí lo que hacemos es informar. Tú sabrás qué haces con esta información. La idea es que todos podamos integrar diferentes temáticas como cultura general. Así le llamo yo. Y hoy continuamos una serie que empezó el domingo pasado acerca de el yagé y otras verdades. Les recuerdo a las personas que no han visto la primera parte, estuve con el taita mayor Jesús Javier Álvarez y con él estuvimos hablando un básico de qué es el yagé y todo lo que tiene que ver con lo que simbolizan estas ceremonias para las comunidades nativas de nuestro país. Y en la segunda parte, que es hoy, tengo otro invitado muy especial, Alberto Oviedo, quien nos va a hablar, igual continuando con la misma temática del yagé, de toda la experiencia del camino del yagé. Y ya veo a Alberto por aquí, lo saludo y lo voy a invitar para que se conecte con nosotras, con nosotros y podamos charlar durante un rato para ustedes y para darles esta información y dejarles todo lo compartido. Hola Alberto, ¿cómo estás? Un placer verte, saludarte. Hola Marcela, muy buenas noches. Qué maravilla Buenas estar noches. por acá. Qué ¿Cómo alegría tenerte por aquí, esta vez compartiéndonos todo tu camino, toda tu experiencia. Estaba contándoles a las personas que se conecten o que en su momento vean el grabado de este video, cómo va continuando la serie que estoy manejando del yagé y otras verdades y lo que tenemos hoy contigo. Entonces, bueno, Alberto, él vive en el Huila, pero ahora mismo no está en el Huila, me dice que está por Armenia. Sí, señora. Un saludo desde Armenia, desde acá desde Zipaquirá, y bueno, para Colombia y para todo el mundo que nos ve el día de hoy. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nos va a contar un poco de él, y así empezamos esto. Bueno, yo que te cuento, mi nombre es Alberto Enrique Oviedo Vuelvas, soy hijo de Mercedes Vuelvas y de Jairo Oviedo, nacido en Sincelejo, Sucre. Hace unos más o menos 15 años, 16 años, vivo en el departamento del Huila, en Neiva específicamente. Tengo una maravillosa esposa a quien amo con todo mi corazón. Tengo dos maravillosas hijas que las amo igual con todo mi corazón. Y bueno, andando por estos caminos de las medicinas tradicionales hace unos 15 años aproximadamente. Ok, sí, Alberto es por ahí como medio paisano, un poquito más o menos, pero anda por el Huila. Y bueno, yo le pregunto para comenzar, bueno, antes de empezar, quiero decirle a las personas, la vez pasada se quedaron preguntas sin contestar porque las personas que iban entrando y se iban conectando las escribían y a mí no me aparecen a veces en los comentarios las preguntas, entonces no les pudimos consultar al taita en el momento. Pero aquí hay como un botoncito de preguntas y a mí me trae una notificación cuando alguien quiere preguntar y pueden hundir ahí y escribirla, que yo en su momento la leo y se la pregunto a Alberto, porque aquí en los comentarios no los puedo leer todos, entonces se me pasa. Entonces, para que no nos ocurra como la vez pasada. Y bueno, empezando con esto, ya decía yo en la publicidad que es el camino del yagé el tema de hoy. Y se trata de que durante más de 15 años tú llevas en este camino. Para iniciar un camino, algo nos tuvo que motivar. Y para preguntarte a ti, ¿cuál fue esa motivación para empezar a tomar yagé? Bueno, mira, yo desde niño siempre me llamó mucho la atención todo lo diferente a lo que nuestros ojos pueden observar. Sí, siempre tuve cierta sutileza por las energías, por la naturaleza,
bueno, por todas esas cosas bonitas que nos entrega la madre naturaleza. Entonces, cuando estuve en mi etapa universitaria, conocí los niños santos, conocí los hongos, y siempre fui mucho de montaña, de internarme en las montañas, de caminar las cordilleras. Entonces, en esa época subía a las cordilleras, específicamente viajaba al departamento de Boyacá, allá me internaba en las cordilleras, caminaba hasta Santander, y allá empecé como ese camino, interiorizando un poquito y conociendo un poquito de las setas, de los hongos específicamente. Y una vez en un ayuno que hice con los hongos, yo no conocía de yagé, no sabía qué era yagé ni nada de eso, porque pues bueno, yo soy de la costa y en la costa no se ve mucho esa medicina. Entonces, en un proceso de hongos veía que me mostraba a mí que del cielo bajaban unos bejucos, y esos bejucos entonces llegaban hasta la tierra, y al lado de ese bejuco entonces habían unas plantas de hojas verdes, y fue una visión muy diferente a todas las demás, pero yo no entendía qué era eso. Yo en ese momento pues yo le preguntaba también hasta a los espíritus de los sapos, a los espíritus de las montañas, ¿qué es esto? Que no entiendo, qué es lo que veo. Y después de unos días, cuando ya salí de la cordillera, me encontré con un amigo y entonces le conté esa experiencia. Y entonces él me dijo, eso que tú viste, eso se llama yagé. Y esa medicina la dan por allá en la selva, en Putumayo, en la Amazonía. Después de eso, la misma vida, pues, me llevó al departamento del Huila, que es de donde es mi esposa, donde ya es su familia, es del departamento del Huila. Entonces yo de Sincelejo me desplacé para el departamento del Huila y allá llegué a la medicina del yagé. Sin embargo, bueno, antes de llegar a la medicina del yagé, pues yo era un poquito desjuiciado, la verdad. Era un poquito desordenadito. Entonces, el conocer también esa medicina fue lo que me enseñó también sobre coherencia, me enseñó también sobre a respetar, me enseñó sobre todo pues amar todo lo que haya a mi alrededor. Y ahí empiezo yo mi camino de aprendizaje con la medicina del viaje. Ok, o sea que la motivación tuvo primero que ver por una visión. Ya tú estabas como en una búsqueda y te llegó esa visión a través de otro tipo de, digamos, como de medicina, que te estaba como llevando a otro nivel, por decirlo así. Y la vida también te confabuló para que tú llegaras al Huila y fueras un poco más al sur del país y pudieses encontrar, digamos, eso. Entonces, bueno, muchas personas que están en este canal, digamos, en esta comunidad, la mayoría son de la costa y es muy nuevo todo este tema. De hecho, hay digamos, lo que yo busco es informar a las personas, a los colombianos, acerca de este tipo de prácticas que hay, que son de nosotros, y que aunque estén lejos, estén en otros rincones del país, no debemos ignorarlas y no debemos, digamos, como que juzgar sin conocer, y solamente por información. Digamos, ya una persona que se siente como en su momento te sentiste tú con el llamado, pues obviamente la persona va a caminar hacia allá. Pero esto básicamente es informar. Y como en eso también hay, en esto es lo geminiano, lo curioso, lo informativo, quisiera preguntarte cómo se siente tomar yagé, o sea, ¿qué siente una persona en ese momento? Porque tantos mitos urbanos, pues, y obviamente todas las personas tenemos diferentes experiencias, pero digamos que hay una como muy común, que nos podrías tú explicar qué hay en esa sensación corporal, con respecto al tomar el yagé. Sí. Bueno, ahí lo primero que es necesario es como comprender un poquito de dónde viene el yagé, ¿no? Entonces, ese es un remedio milenario, es una medicina ancestral, que de acuerdo a la historia cuenta que el gran espíritu divino llegó a la tierra, sembró uno de sus cabellos y ahí es donde sale el bejuco. Entonces, esta medicina es utilizada por los pueblos ancestrales de la selva amazónica, y también entonces que están conectadas acá con el sur de Colombia. Entonces, ese remedio
sale de la complementariedad de dos plantas específicas. Una que es una liana, que es el bejuco del yaje como tal, y otro que es el achagro, ¿sí? La chagropanga que se le conoce. Entonces esas dos plantas que representan la dualidad se convierten en una unidad. Se mezcla esa planta y se macera. Una, lo que es el bejuco, es la purga. Y lo que es el chagro da la pinta, la visión. Entonces cuando se unen las dos plantas, entonces ahí da un efecto maravilloso que cuando uno, por ejemplo, lo toma, tomar yagé y lo que te dé el yagé depende mucho del nivel de espiritualidad que una persona tenga. Sí, yo, por ejemplo, cuando empecé a tomar yajecito, mi nivel de espiritualidad, pues no había como espiritualidad de mi ser. Entonces las primeras tomitas de yaje para mí pues fueron muy duras, realmente. A mí la abuelita ayahuasca pues me da como bastante durito porque tenía muchas cosas que arreglar en mi vida. Pero he conocido muchas personas, por ejemplo, que antes de tomar yaje ya vienen muy ordenaditos desde el aspecto espiritual y entonces la chumita del viaje les coge y les chuma y les pinta cosas bonitas, les muestra cosas bonitas. Físicamente, cuando se toma el viaje, por ejemplo, el viaje primero empieza a purgar y a limpiar toda la parte física. Entonces a la persona pues le puede dar alivio, le puede dar, por ejemplo, vómito, le puede hacer ganas de ir al baño, le puede dar ganas de hacer del cuerpo, porque siempre es necesario hacer como una limpieza física. Después de que se hace esa limpieza física, entonces entramos a esos aspectos espirituales. Cuando nosotros tomamos viaje, y yo lo entiendo así, tomar viaje básicamente es hacer un viaje directo a la conciencia. Y dependiendo de esos niveles de conciencia que tenga la persona que tome la medicina del viaje, pues así entonces vaya aprendiendo. Nosotros, por ejemplo, hablamos siempre cuando tomamos viajecito, pues vamos es a la escuela. Para nosotros tomar viaje es ir a la escuela, es ir a aprender. Y cada aprendizaje que tomamos nosotros cuando tomamos la medicina es sencillamente ponerlo en práctica en la vida cotidiana. No es tomar viaje por tomar, no es tomar viaje por deporte, es una medicina que merece muchísimo respeto. Es un respeto que nosotros también debemos dar a los pueblos originarios. Yo pues siempre he sido muy contento de haber tenido el privilegio, de haber tenido la oportunidad de haber conocido esta medicina porque pues fue realmente lo que a mí me permitió orientarme en la vida. Aprender realmente a hacer lo que hablan por ahí de la coherencia, ¿no? Aprender a ser coherente. Entonces, alinear lo que es ese pensamiento, lo que es esa palabra y lo que es ese acto. Entonces, tomar medicina básicamente es eso. Entonces, por un lado, primero se hace toda una limpieza física que la puedes hacer a través del alivio, a través del vómito, a través de ir al baño, de hacer del cuerpo, y eso empieza a desbloquear todos los cuerpos energéticos para posteriormente entonces ahí sí entrar directamente a la conciencia. Y cuando hacemos ese viaje a la conciencia, pues empezamos a darnos cuenta de cuáles son las cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida cotidiana. Ok, entonces, para explicarle a muchas personas de un caso que pueda ser real, es que si dependiendo del nivel de conciencia, cómo tú estés manejando tu ser, y cómo tú estés manejando tu vida, tú vas a sentir que, digamos, es que Alberto lo habla muy tierno, pero de pronto lo que te tiene que, digamos, si llegas así nivel cero, te puede dar tu revolcón. O sea, así es sencillo porque es como, bueno, digamos que yo no estoy de acuerdo en esa crianza, pero digamos como que la mamá cuando en la época de uno les pegaba uno duro por portarse mal, digamos, le pegaba unos buenos correazos. No estoy de acuerdo con ese tipo de crianza, pero digamos como algo que se siente así, ¿verdad? De qué manera te va a tomar el viaje es como tengas tú tu nivel de conciencia y lo que haya que sacar de ti, porque esto es un detox espiritual para tu vida. Entonces, eso es subiendo el nivel que va cogiendo más suave o que, bueno, es un caso muy, pero digamos, corporal, puede ser lo que dicen, lo que dijo el Taita también, que los mareos, que los vómitos, que para ir al baño, un poquito como de soltura, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, lo más físico que puede uno sentir, el resto ya es otro tipo de viaje. Tú, ahorita me respondiste un poquito de la pregunta siguiente y es, ¿hay un hombre antes y un hombre después
de haber estado, de entrar en la medicina, ¿no? Tú indicándonos un poquito, no, yo tenía una vida así, luego fui cambiando. Cuéntanos cuál es ese hombre y de ese antes y ese después, y por qué. Pues bueno, definitivamente sí, sí hay un hombre antes y un hombre después. El hombre antes, pues el hombre antes era bastante desordenadito, eh, que vivía mucho desde lo material, era un hombre el que hasta que hacía llorar a su madre, porque ella siempre buscaba pues que fuera una persona correcta, y para mí pues los caminos de la vida también y los caminos del gran espíritu divino pues me llevaron también a llegar a esta medicina y a llegar a compartir con algunos pueblos originarios. Entonces, ya después de que empecé como a orientar muchas cosas, empecé sencillamente a detallar, a mirar cada detalle de la vida y empezar a entender cada instante, lo maravilloso de cada instante, y empezar a valorar el presente, que para mí es lo único real, sí, a vivir cada instante de la vida sencillamente. Entonces, el hombre que hay ahora es un hombre sencillamente que ha comprendido un poquito más lo que es el significado del amor, lo que es el significado del respeto, lo que es el significado de valorar cada cosa que tenemos. Entonces, cuando ya uno va aprendiendo, por ejemplo, a valorar, ya uno va aprendiendo también a darle lo que es un real significado a la vida. Entonces, sí, definitivamente sí. Hay una diferencia entre lo que era Alberto Oviedo antes y lo que es Alberto Oviedo ahora. Y eso, pues, se lo agradezco primero, pues, al Gran Espíritu Divino, que es el ser que a mí me ha orientado en todo este camino, que es mi ser espiritual, mi maestro principal, y se lo agradezco muchísimo también a la Sagrada Medicina del Yagé y de otras plantas también del piedemonte amazónico con las que vamos a ir trabajando y aprendiendo. Ok, entonces, si tú estás buscando un cambio, si tú estás buscando una transformación, has probado otro tipo de terapias, pues eso es un testimonio de que sí se puede transformar a través de esta medicina, que la tenemos ya cada vez más cerca en todos los rincones, como decía el Taita. Ya nosotros hemos salido de aquí hasta donde ustedes. Antes la gente tenía que viajar como en su momento lo hiciste tú. Ahora, de hecho, hasta en la misma Barranquilla ya están yendo mayores a hacer ceremonias hace un tiempo, entonces digamos como que ya tenemos a la mano una herramienta que nos puede funcionar y que es propia nuestra y es un gran regalo. Entonces, eso es una invitación. Bueno, pasando también en este mismo tema y en esta misma onda, la pregunta que sigue es, bueno, hay en todo tipo de creencias, filosofías, nos hemos encontrado y recientemente, bueno, los movimientos astrológicos están revelando mucha oscuridad, poniéndole luz con respecto a los falsos maestros, a esos, digamos, lobos disfrazados de oveja, por decirles así. ¿Qué podemos decir en esto también del yagé? Porque parte de lo que asusta muchas veces han sido como esos cuentos y esos ruidos que llegan a oídos de muchas personas con respecto a lo que han sucedido en muchas ceremonias. Y quiero preguntarte, ¿existen también los falsos maestros en este tipo de medicina, en este tipo de ceremonias, Alberto? Esa pregunta sí está interesante, al igual que las otras, pero esta tiene mucha profundidad. Y esta ya yo la pongo pues como de mi aprendizaje personal, ¿no? Lo que pienso yo como individuo. Decir, por ejemplo, que hay buenos maestros o falsos maestros, yo me quedaría con que sencillamente, independientemente de que sea bueno o sea malo, es maestro. Sí, porque nosotros debemos reconocer de que las cosas malas que pasan en la vida son las que nos enseñan, siempre y cuando nosotros tengamos la disposición de aprender. Entonces, si una persona, por ejemplo, nos hace mal en la vida, depende de la perspectiva con la que tú lo mires, ¿sí? Si tú lo miras desde la perspectiva que te hizo daño, pues te quedas en que te hizo daño. Pero si tú te quedas mejor, le pones otra perspectiva a la situación y te das cuenta de que esa persona con el daño que te hizo, lo que hizo fue hacerte más fuerte, lo que hizo fue darte una nueva oportunidad para tener una nueva visión de la vida, pues sencillamente
te das cuenta de que le vas a dar gracias. Le vas a dar gracias porque esa persona te enseñó a valorar muchas cosas, ¿sí? Entonces, independientemente de que nos digan cosas buenas o nos digan cosas malas, siempre vamos a tener maestros. Es como lo que pasa en la vida cotidiana, ¿no? En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en las técnicas que nosotros desarrollamos, pues pueden pasar situaciones difíciles. Podemos tener situaciones completamente difíciles, podemos tener caos en nuestra vida, en nuestra familia, bueno, lo que no podamos imaginar. Pero y entonces si nosotros eso lo vemos como un problema, te enferma. Si lo ves como un problema, te enferma. Pero si tú te detienes un momento y entonces yo digo, bueno, pues me está pasando esta situación difícil en la vida y yo voy a tomar la decisión de mirarla mejor como una escuela. Y entonces voy a tomar como esto un aprendizaje que realmente es significativo y que debo comprender que esto no es un por qué, sino es un para qué me está pasando esto. Y entonces ya uno toma como otra posición. Y entonces yo sencillamente me abro de brazos y bueno, estoy dispuesto a aprender. Sin embargo, hay también pues que tener cuidado a veces también en qué manos caemos. Porque yo prefiero aprender de una persona que me enseñe a mí a que yo soy mi propia medicina, ¿sí? Que yo también tengo la capacidad y el poder y la habilidad de resolver cualquier tipo de situación que se presente en mi vida, bien sea una situación física o una espiritual. A diferencia, por ejemplo, de que nos encontremos con otra persona que me diga, no, yo soy la persona que te voy a sanar, ¿sí? Porque finalmente hasta en estos mismos caminos nosotros como seres humanos, nosotros nos sanamos, ¿sí? Nosotros sencillamente podemos hasta mostrar un camino, y es que el viaje es una medicina, pero no es la única medicina. En nuestro camino, esta escuela que nosotros le llamamos vida, pues hay muchos otros caminos. Escuchar es una medicina, dar un abrazo es una medicina. Y entonces cuando a mí, por ejemplo, vienen y me dicen, Alberto, es que tú tienes toda la capacidad de ser tú tu propia medicina. Lo único que tienes que hacer es tomarte un poquito de tiempo y aprender a mirar para adentro. Cerrar un poquito los ojos y empezar a mirar para adentro, y cuando empiezas a profundizar allá en eso recóndito de tu conciencia, te vas a dar cuenta de que allá tienes tú tu verdadero poder. Y entonces a mí me empodera, ¿no? Y yo solo tengo la capacidad de salir de mi situación. Pero cuando yo me encuentro con otras personas que me dicen, no, yo soy quien te voy a sanar y tú tienes que estar conmigo y tienes que trabajar solamente conmigo, bueno, ya yo por ese lado sí no me voy, ¿sí? Entonces, como en conclusión, definitivamente decir que hay malos maestros, buenos maestros, no. Absolutamente todos son nuestros maestros. De todas las personas nosotros podemos aprender. Porque yo creo que el ser humano es sencillamente una representación de todas las personas que le rodean. Cuando nosotros nos sentamos, por ejemplo, a compartir palabra, cuando nos sentamos desde el asiento del mambe y empezamos a compartir esas historias de vida y uno va escuchando, a veces hay historias y hay experiencias que a uno le quedan por allá en el inconsciente. Y va a llegar el otro día más adelante, que entonces uno viene y eso lo va a poner en práctica, lo recuerda. Ahí en ese mismo punto es cuando uno se da cuenta de que nosotros somos representación de todos los demás. Así es, me encanta, estoy súper de acuerdo con esa hermosa y sabia respuesta que das acerca de esto. Aquí leo un comentario que dice Catalina, maestro es maestro, como es afuera es adentro. Falta conocerlos, para conocer la oscuridad hay que experimentarla. Y sí, hay que tener cuidado, hay que saber, bueno, digamos, el Taita en el live pasado también dio unas recomendaciones por todo y por todo, pero realmente lo que nos suceda con esa experiencia que tengamos, ya sea negativa, sea en la religión que sea, es un maestro ya, que nos viene a mostrar algo, y nos viene igual también a subir de nivel en el camino, porque seguramente no lo repetiremos más adelante, ya tendremos más cuidado, bueno, algún aprendizaje le tendremos que sacar a esto, y bueno, muy sabia y una respuesta muy prudente y muy de verdad bonita. Continuando con esto, Alberto, para ser taita se tiene uno que formar. ¿Solo quién puede ser taita? ¿Solamente los que son nativos o digamos una persona que no haga parte de esa comunidad puede ser taita? Bueno,
también esta respuesta yo te la doy de un aspecto muy personal. Primero, para dar claridad, pues yo taita no soy. Sí, no soy taita, soy solamente una persona que ha venido aprendiendo, que ha tenido grandes privilegios de convivir con algunas comunidades, de aprender de ellos. Para mí, las comunidades originarias significan mucho simplemente. Para ser taita es un aprendizaje largo, es un aprendizaje larguísimo, es un aprendizaje que no termina, que no finaliza, ¿sí? Porque, como lo decía ahorita hace un momento la compañera, bueno, a quien leíste por ahí el mensajito que no recuerdo el nombre. ¿Cómo? Catalina. Catalina. Entonces Catalina decía que para conocer la oscuridad pues hay que experimentarla, ¿no? Y entonces uno, por ejemplo, cuando uno toma la decisión de aprender la ciencia del yagé, para aprender la ciencia del yagé hay es que llegar a esa oscuridad. Y en ese camino de conocer esa oscuridad, pues muchas personas se quedan. Lastimosamente, pues hoy en día también hay muchas personas que se hacen llamar taitas, pero que realmente no han tenido esa oportunidad de llegar a esa oscuridad, ¿sí? Para realmente encontrar la luz. Entonces, a veces uno escucha también por ahí a los mayores que dicen, no, pues es que ya lleva 5 años tomando yajecito, y entonces como ya lleva 5 años ya cree que entonces ya puede dar yaje. Entonces ahí es donde a veces uno comete, digamos, como algunas equivocaciones. El camino del yagé, el camino de esta medicina milenaria es un camino realmente que es durito. No podemos decir nosotros que es un camino que es suave, que es un camino que es hermoso. No, es un camino que toca pasar por procesos realmente bastante difíciles. Hay momentos en donde toca revolcarse muchísimo, hay momentos en donde toca pedir perdón, hay momentos en donde uno se va a encontrar directamente con unos demonios que son supremamente inmensos, grandes y grotescos, pero que sencillamente son demonios que tú tienes adentro. Y entonces si nosotros no tomamos un trabajo desde la conciencia, porque esto es un trabajo de conciencia, cuando tú tomas la decisión así, si tú tomas la decisión de que tu camino de medicina va a ser un trabajo desde la conciencia, pues entonces la medicina también te va enseñando y te va ordenando, ¿sí? O sea, cuando me refiero a que te va ordenando es que te va mostrando cuál es el camino por el que tú debes andar, que sea un camino de claridad, que sea un camino de luz. Entonces, el empezar a hacer todas esas prácticas y a llegar a todas esas profundidades, porque uno empieza primero como paciente. Tú primero empiezas como paciente y en ese proceso de paciente vas sanando muchas cosas, desde el aspecto físico, pero también desde el aspecto espiritual. Ya cuando la persona entonces toma la decisión y dice, bueno, desde ahora entonces voy a aprender la ciencia del yagé. Cuando ya nos empezamos a estudiar lo que es la ciencia del yagé, ya es otro aspecto completamente diferente al inicial, ¿sí? Porque entonces ya la responsabilidad de mi sanación no se la voy a dar al taita o a la persona que está orientando la toma, sino ya es una responsabilidad propia. Y entonces ahí es cuando uno ya tiene que empezar a soltar un montón de cosas. Y muchas personas se quedan en ese camino, se quedan hasta ahí, llegan, ¿sí? Entonces, a veces hay momentos en que pues uno tiene que internarse, por ejemplo, en la selva y tomar por allá yajecito solo en la selva. Y entonces hay personas, por ejemplo, que vienen y dan yagé y nunca han cocinado yagé, por ejemplo, ¿sí? Nunca han majado un yagé. Nunca, por ejemplo, el simple hecho de majar un yagé ya es un proceso de respeto que es supremamente profundo. Yo recuerdo la primera vez que yo majé yagé, eso yo me contaba 12 ampollas en la mano, ¿sí? 12 ampollas en la mano y yo me sangraba la mano y le decía yo al taita, ya me duele mucho la mano, y taita me decía, pues mijo, yo no puedo hacer nada, tiene que terminarlo. Hay que terminar, usted termine de majar su yagé porque pues ese es su yagé. Entonces, mira, o sea, aquí hay procesos que realmente son bastante difíciles. No voy a decir que son muy bonitos, no. Son procesos que son muy complejos a veces, que uno tiene que enfrentar para poder llegar a un punto de darle una totuma de yagé a otra persona. Porque el ofrecer el yagé, eso es una práctica que tiene muchísima responsabilidad, demasiada responsabilidad. Y es donde la persona que lo está dirigiendo tiene que comprender y tiene que entender de que su vida está por delante que la de los pacientes.
Una cosa es ser el líder y otra cosa es el paciente. Por eso es mi respeto profundo para los taitas, para los mayores que asumen esa responsabilidad, pero sobre todo que asumen esa responsabilidad con muchísimo ética profesional, podemos decirlo así, pero sobre todo con bastante responsabilidad. Entonces, sí, en conclusión, para llegar a ser taita es un trabajo bastante complejo. Y es mucho más bonito, cuando se tiene el respaldo de la comunidad original. Sí, porque hoy en día, claro, vemos personas que dan yagé, yo no voy a decir que no, son personas que también son muy bien organizadas. Hay personas que son, digamos, de la sociedad civil, dan yagé, son muy bien organizaditas. Pero siempre es muy bonito cuando se tiene el respaldo de la comunidad originaria, porque el yagé no solamente viene impregnado de una medicina tradicional, sino que viene también impregnado de una cosmovisión, viene impregnado de un pensamiento. Cuando hablamos nosotros de yagé, hablamos de una ritualización, hablamos de un proceso de comunicación ancestral, hablamos, por ejemplo, de que el yagé tiene un canto, el yagé tiene una danza, el yagé tiene una música, el yagé tiene un altar. Por eso se le llama medicina tradicional. Y ese es un conocimiento que ha venido siendo practicado de generación en generación. Entonces, cuando yo tengo el respaldo de una comunidad, pues hay mucha más fuerza ahí, porque no solamente viene el taita, sino que detrás de él viene todo un conocimiento que ha sido transferido de generación en generación. Ok, muy bello. En este camino que tú has tenido antes, ¿ya estabas casado? ¿Cómo has hecho con, digamos, con tu familia? ¿O tú viniste en el transcurso de tu camino a tener familia? O ya, no, yo creo que ya, porque tus hijas son grandes, ¿cierto? Tus hijas Sí, son grandes. sí. Yo tengo una hija va a cumplir 20 años y una niña de 11 años. Eh, yo, bueno, estaba, pues todavía no me había casado con mi esposa, éramos novios cuando empecé a tomar yagecito, ya después nos casamos, pero básicamente en mi caso fue el yagé que me ordenó, eso sí hay que darle claridad. En mi caso fue el yagé el que me ordenó, fue la primera totumita, tengo yo por ahí una canción que dice algo así, fue mi primera totumita la que de una me ordenó. Sí, ni siquiera las lágrimas de mi mamá, mano, que tantas que fueron, pero fue el yajecito, el primero fue el que me ordenó. Y entonces de ahí en adelante yo decía, porque habían a veces momentos en que uno también como que el ego le juega muchas cosas, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, yo quiero también dar yagé, porque a veces es bonito sentirse líder. Pero y entonces llegan los momentos de reflexión y dice uno, ¿yo cómo voy a enseñar? ¿O cómo yo le voy a dar remedio a una persona? ¿O cómo yo le voy a aplicar una medicina a una persona cuando, por ejemplo, en mi hogar tengo un desorden? ¿Sí? Cuando tengo dificultades con mi esposa, cuando tengo dificultades con mis hijas, por ejemplo. Y ahí es donde uno va comprendiendo, por ejemplo, en este camino que comprendía yo algo bastante interesante que me mostraban y me decían, pero es que tú no tienes que enseñar a tus hijas con palabras, porque uno tiene que enseñar es con ejemplo. Entonces, cuando uno enseña con ejemplo, las demás personas por sí solas van cambiando, ¿sí? Y entonces aquí lo que por lo menos yo he aprendido sencillamente es a que primero tengo que ordenarme yo. Cuando empiezo a ordenar yo, empiezo a ordenar mi familia. Mi principal paciente soy yo, ¿sí? Después vamos con la familia. Y ahí nos vamos a demorar un buen tiempo. Ahí nos vamos a demorar un buen tiempo. Porque sucede que, por ejemplo, nuestros hijos van creciendo. Y a medida que ellos van creciendo, van aprendiendo nuevas cosas de la misma sociedad, ¿sí? Y entonces sus actitudes van cambiando. Pero como a mí como padre, por ejemplo, pues a mí, yo no sé si de pronto ustedes, pero a mí, por ejemplo, en la universidad yo no tuve una materia que se llamara ser padres, ¿sí? Y mis padres me enseñaron a ser padres. Entonces nosotros, o en mi caso, nosotros fuimos aprendiendo a medida de la marcha. Lleva muchas equivocaciones, pero a la vez va uno también aprendiendo a organizar todo eso. Entonces, por lo menos el viajecito, así es que a mí me ha mostrado, ¿no? A que primero tengo que organizarme yo, primero tengo que ordenarme yo y después ahí sí vamos a los demás. Se está como entrecortando. Yo no sé si tú estés conectado con datos y celular para que te quedes únicamente y Wi-Fi, de pronto te puedas quedar únicamente con el Wi-Fi y desconecte los datos o algo así porque se te está yendo la señal. Ya ahí está mejor. Vamos a ver, está pixeladito, pero
Bueno, Yo ha te escucho estado bien. bien, es muy transcurrido, pero ahorita que estuviste hablando, lo último no se te pudo escuchar. Bueno, yo por lo menos no estaba hablando de que en la universidad no nos enseñaban a ser padres y Ah, claro. Les decía que, por ejemplo, en mi casa, a mí en la universidad, yo no tenía una materia que se llamaba cómo ser padre. Eso nosotros lo fuimos aprendiendo en la marcha. Entonces, por lo menos a mí en mi caso, pues el mismo yajecito el que me decía, pues mijo, usted no tiene que aprender con palabras. Usted no tiene, no, perdón, no tiene que enseñar con palabras, hay que enseñar es con ejemplo, ¿sí? Sin embargo, yo a veces cuando me siento y nos ponemos en el sentadero y nos ponemos a mambear con los compañeros y entonces una vez se escucha esas palabras tan bonitas, ¿no? Y dice, no, pues esta persona que está hablando ahí es un ser de luz. Pero a veces yo digo de forma jocosa, pues las palabras que yo le digo a ustedes, pues que me las digo a mí mismo, para yo creérmelas también, ¿sí? Para apropiarlas también. Porque a veces cuando estamos dentro de la casa, pues mi esposa también me coge y me dice, ojalá te conocieran los demás de la puerta para adentro, ¿sí? Y no que tomamos viajecito y entonces todas esas cosas uno las va poniendo en práctica. No significa que nosotros somos los seres de luz, que somos unas personas absolutamente perfectas, ¿no? Errores tenemos muchísimos, pero lo que sí debemos ser conscientes es que estamos trabajando para mejorar. eso se llama coherencia y Sí, eso sí, sí. realmente es lo que realmente puede transformar y es que lo que yo diga sea realmente lo que yo haga, porque la incoherencia de que yo digo esto y hago lo contrario, pues ahí puedo vender mucho, hacer mucho marketing de que yo soy un ser de luz, pero realmente en la casa de uno es donde uno debería estar alumbrando de primeritas. Y es verdad. Así es. Eh, viendo, digamos, como la pregunta antes de esta, estábamos hablando de las comunidades, de cómo se formaba, si se podía formar como para ser taita. Hay el taita y el mayor, ¿cuál es la diferencia? Cuando, digamos, hacen una toma y no es un taita, sino un mayor, ¿cuál, digamos, es ese rango que ellos manejan? Y las mujeres también, hay mujeres que pueden dar viaje, o sea, cómo está en este tema permitido, digamos, culturalmente, o bueno, si ya se están abriendo, ¿cómo se incluye esto? Sí. Bueno, dentro de las comunidades, por ejemplo, lo que yo he aprendido es que, digamos como que mayor y taita tienen mucha similitud, ¿sí? Pero entonces si hay algunos, por ejemplo, que ya está el médico tradicional, está el taita, está el curaca, que ya son los mayores, por ejemplo, que hacen sanación a los taitas, hay abuelos, por ejemplo, que no salen de la selva, ¿sí? Que no salen de la selva. Yo digo que nosotros como sociedad civil hemos sido muy privilegiados por el momento en que se reúnen las comunidades originarias hace ya algunos años y dicen, bueno, la sociedad civil está como un poquito desordenadita, tiene que aprender entonces un poquito tomando remediecitos, decía, contaba una vez un abuelo, ¿no? Entonces, vamos a mirar entonces a ver la forma como podemos llevar este remedio a la sociedad civil para ver cómo podemos aportar nosotros desde nuestro saber originario. Y entonces así, Tan gracias bello. a esa autorización de esos pueblos originarios, es que llega también la medicina tradicional a nosotros, porque es una medicina milenaria, pero muchos años estuvo resguardada en la selva. Sí, muchos años, si esa medicina no llegaba acá. Entonces ellos vienen y en sus consensos toman la decisión, permitamos entonces que llegue esa medicina allá. Entonces inicialmente pues solamente la daban los abuelos, los hombres, ¿sí? Los que ya habían tenido una preparación, generalmente pues que su mismo linaje le habían heredado ese conocimiento. Ya hoy en día hay algunas mujeres también que ya ofrecen medicina de viaje. Yo he tomado con algunas de ellas que también tienen la autorización de su comunidad para poder ofrecer esa medicina y también es un proceso supremamente hermoso, porque ahí está también la energía femenina, ¿no? Y entonces ellas con su don de madre, con esa, digamos, sutileza en el proceso de dar la medicina, es diferente. No es ni mejor ni peor. Yo creo que los dos procesos son maravillosos. Sencillamente son diferentes. Pero sí, hoy en día, por ejemplo, hay algunas ya mayoras que ya están dando medicina y lo comparten también en las ciudades. Qué bonito todo esto. Ahorita casi se me aguaron los ojos cuando dijiste ese regalo tan bonito que trae la selva para la sociedad civil, con tanto que la necesitamos, ¿no? Y Mm, realmente, de verdad, es un gran regalo.
Ahora, contigo, yo puse una canción al principio del live de fondo que era tuya. Y yo no sé si tú antes eras músico o qué, pero o si te salió o recordaste ese talento, pero tú eres un artista, tú tienes obras muy bonitas, tienen que ver mucho con este camino tuyo, las canciones, los cuadros, veo que haces cantidad de cosas, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, en cuanto a ese tema, el arte, la verdad fue que yo desde pequeño siempre me orienté mucho por el Tú eres dibujo, por la Piscis, pintura. ¿verdad? Tú eres Piscis. Sí, señora, sí, señora. Sí. Eh, entonces, pero digamos que eso fue como un don, lo veo yo, como una virtud, pero que siempre la mantuve como ahí escondida, por muchos temores internos que uno se crea, ¿no? Por penas, por miedos de pronto a lo que diga la sociedad. Y entonces lo guardé, sencillamente, digamos, esa virtud la guardé por ahí durante mucho tiempo. Y entonces ya cuando empecé a tomar viajecitos, fue un trabajo bastante interesante el empezar a reconocer pues, que yo tengo la capacidad, ¿sí? De que yo también tengo el derecho a equivocarme, de que yo también tengo el privilegio de aprender de cualquier tipo de proceso y de muchas formas. Entonces llegó un momento en que la misma medicina, digamos, ya yo llevaba un tiempo tomando viajecito y entonces ya había muchas experiencias. Y entonces alguna vez entonces venía y me mostraba y decía, bueno, vamos a mirar el tema de la música, el tema de la música, porque de música yo sí no nada, absolutamente nada. Pero tomando viajecito entonces empecé a escribir mis historias, porque pues casi la mayoría de mis canciones son historias, pero siempre estuvieron ahí escritas y solamente las cantaba en la sala de mi casa y solamente me escuchaba mi esposa y mis hijas, nadie más. Cuando iba a cantar, digamos, frente a otras personas, pues me llenaba de muchos temores y me daba mucho miedo. ¿Por qué? Porque todavía no había aprendido a confiar en mis capacidades. Y entonces cuando uno no confía en sus propias capacidades y tú las vas a mostrar ante las demás personas, pues sencillamente te queda un bloqueo. Te bloqueas y no lo puedes hacer. Entonces, para mí personalmente, digamos, fue un proceso bastante duro empezar a soltar, y fueron años, y fueron trabajando sobre, hasta que sencillamente, pues, un día dije, pues, la única forma de soltar, pues, es soltando, es soltando simplemente. Y entonces empecé, pues, ya a presentar mis canciones. Hasta ahora, pues, llevo solamente 2 grabadas, tengo aproximadamente unas 21 canciones, pero todas son experiencias, son historias, ¿sí? Entonces, cada historia o cada canción narra un momento bastante importante de mi vida con la medicina tradicional. En cuanto al arte, por ejemplo, me encanta la pintura, trabajo pues la pintura acrílica, me gusta pintar a mano, pero también trabajo la ilustración digital, pues también me muevo en el mundo de la tecnología porque desde mi técnica pues me dedico más que todo a eso, pero ha sido la misma medicina del yagé porque mi asiento es de yagé, ¿sí? Hay muchas otras medicinas y de pronto pues me preguntan, bueno, pero ¿trabajas con otra medicina? No, realmente yo, mi asiento es de yagé, tomo yagé, sí, me siento y esa es mi medicina principal, mi medicina que me ha enseñado. Entonces a través de tomar esa medicina, aprendiendo, tomando buena medicinita, ya uno le va desarrollando también esas capacidades. Cuando tú quieres aprender algo, y creo yo que así es, cuando uno quiere aprender algo, pues tomamos viajecito. En mi caso, ¿no? Porque ese es mi camino. No significa que sea el único, pero es mi camino. Entonces, en el caso yo le digo, tomo viajecito, pongo mi propósito y de viajecito quiero aprender de eso. Y entonces ahí a medida que uno va tomando, uno va interiorizando y uno va llegando a esa esencia del ser. Porque es que la sabiduría, hay que tener claro que la sabiduría está directamente dentro de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que comprender o tenemos que aprender es a llegar allá, al conocimiento, porque el conocimiento está allá, ¿sí? Por ahí yo tengo una cancioncita que dice algo así como, en el centro de la tierra un colibrí nos enseñó que el conocimiento yace en nuestro interior, que para despertarlo solo tienes que cantar.
a nuestra Pachamama y al Padre Celestial, viajando para adentro, mirando para adentro, donde nos encontramos con los propios sufrimientos, nos vamos perdonando y allí vamos soltando y vamos transmutando a bonitos sentimientos. Entonces, algo así más o menos, ¿sí? Claro, Ay, por ahí le aquí que los tres luceritos es mi favorita, me identifico. A ver, esa canción de esos tres luceritos, pues son mis tres luceritos, sí, mi esposa y mis dos hijas, porque esa canción dice algo así como, en esta vida tan bonita yo tengo tres luceritos, en esta vida tan bonita yo tengo tres luceritos que me acompañan donde quiero y me dan fuerza si no puedo. Vienen del centro de la tierra donde habitan mis abuelos y se encuentran en el cielo como si fueran maestros. Algo así. Ah, qué bonito. Qué bonito. Bueno, yo sé que pronto tendremos esas canciones más en plataformas para poder compartirlas y también compartir todo el arte que haces, esos cuadros tan bellos. Cuidado, no tienes uno, no, es que estás fuera de tu casa, ¿no? Sí, no, Para por mostrar. Y acá grande, este testimonio es maravilloso porque aparte de sanarte, de ayudarte a encontrar también desde esa parte artística que ya está en ti, ese artista que ya está en ti, ese don que tienes, pero que de pronto muchas cosas lo han tapado, muchos miedos, y que es bonito de que muchas personas que no saben para dónde van, que no saben cuál camino coger, pero tienen ahí escondidos con la medicina, con el yagé, pueden despertar estos dones y pues sacarlos y brillar, ¿no? Con toda esta inspiración que trae la medicina y lo que ha hecho para claro, ti. eso es fundamental, eso es fundamental. Para mí ha sido fundamental es encontrarme con esos miedos profundos y empezar a soltar. Lo que pasa es que de pronto las personas que nos escuchan dicen, pues, pero es que soltar suena tan bonito, man, ¿sí? Y suena bonito, pero para algunas personas, por ejemplo, como para mí, pues ha sido un proceso bastante complejo de aprenderlo, ¿no? De soltar esos miedos. Pero ¿cómo soltamos nosotros esos miedos? Sencillamente llegando a la raíz de ellos. Y llegar a esa raíz, ¿cómo se hace? Sencillamente profundizando, mirando para adentro. Hay ejercicios que uno hace, por ejemplo, empezar a hacer un recorrido por cada parte del cuerpo, porque para eso también es necesario nosotros empezarnos a conocer, empezar a escuchar los latidos de nuestro corazón, empezar a escuchar, por ejemplo, cómo la sangre, sentir cómo la sangre fluye por cada una de nuestras venas. Y entonces empezar a identificar a uno ahí cuáles son esos dolores profundos, porque solamente nosotros sabemos dónde nos pica y dónde nos rasca. Entonces, cuando tú empiezas ahí a comprender dónde están esos dolores profundos, uno no actúa sobre el dolor, uno actúa sobre la raíz del dolor, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocasionó ese dolor? ¿Qué es lo que fue lo que ocasionó ese miedo? Porque es que muchos de los miedos que nosotros tenemos no fueron puestos por nosotros, fueron sencillamente porque una persona te dijo no lo puedes hacer o lo estás haciendo mal. Y en el momento que nos dijeron eso, ¡tim!, de una ya ahí queda impregnado ese dolor. Y nosotros vamos creciendo y como no le prestamos atención, ese dolorcito queda ahí. Y cuando ya nos hacemos grandes, eso parece una roca así de grande, ¿sí? De nuevo, profundizando, vamos a llegar a esa situación y aprendemos también a perdonar y a soltar, ¿sí? Suena bonito, pero es una tarea también muy, muy hermosa cuando lo logramos hacer, porque, digamos, toda la palabra que se presenta aquí es sencillamente información, puede ser información para muchos de ustedes, pero cuando ustedes empiezan a ponerlo en práctica, ahí, justo en ese instante, cuando ustedes lo ponen en práctica y se dan cuenta de que le funciona, ahí es cuando se convierte en conocimiento. Eso es conocimiento. Para nosotros no hablan de conocimiento, eso es. El conocimiento es cuando la persona lo pone en práctica y se da cuenta que funciona. Para nosotros tener plena certeza en estos caminos de espiritualidad, en estos caminos de medicinas tradicionales, tenemos que, para tener certeza, hay que ver, hay que sentirlo también. Sí, hay que ver, hay que sentirlo y hay que tocarlo. Hay que cumplir con esos tres criterios para tener plena certeza de que las cosas están funcionando. Astrológicamente explicaría yo
como en la rueda zodiacal los signos de Géminis y Sagitario, que son los signos del conocimiento. Géminis es el conocimiento primario, la información básica, lo que aprendimos en el colegio, en el barrio, eso ahí cercano, en la casa. Y Sagitario es el conocimiento ya elevado, que está lejos, que está en el extranjero, en los viajes, en las inmersiones, digamos, como en su momento tú lo hiciste, yendo a la selva, desplazándote del lugar tuyo, de donde eres original, yendo lejos a otras culturas, eso es Sagitario, y allá con tu propia vivencia y experiencia adquieres un conocimiento. Entonces, esto es algo de esos ejes. Géminis, yo dándote una información básica de cada temática. Sagitario es ya tu propia vivencia, tu propia búsqueda de salir y moverte. Entonces, me encanta porque así yo conecto todo. No, mira que tú pones algo muy interesante ahí, y va a ser algo bien cortico. Tú dices, tú vine y fuiste lejos, ¿sí? Y tienes toda la razón. Yo fui lejos. Yo caminé por cordilleras, me internaba en los Andes, me internaba en la selva, estuve por una comunidad, estuve por la otra, siempre buscando. Pero te digo, fue en mi casa, en Neiva. Fue en mi casa, en Neiva, en mi habitación, tomando yajecito, donde me di cuenta de que todo lo que yo necesitaba estaba dentro de mí. Todo lo que yo necesitaba estaba dentro de mí, ¿sí? Y así pues, como estaba dentro de mí, pues ténganlo por seguro que está dentro de ustedes también, de cada uno de ustedes. Porque es que ustedes no tienen ninguna diferencia a mí. Todos somos sencillamente seres humanos. Sí, entonces, todo lo que yo busqué por allá afuera, porque ese conocimiento yo lo vine ya a adquirir fue hace poquito, tampoco fue hace mucho, fue hace por ahí, hace unos 4 años atrás, 3 años atrás. Pero por ahí hay una canción que dice que todo lo que, los caminos donde yo andaba y la misma anaconda me iba mostrando, y por allá entonces hice la escuela en la montaña con los abuelos de la selva, y allá también fui aprendiendo de que todo lo que estaba buscando estaba dentro de mí. Así nomás. Y lo llevaste, y te llevaste a ti mismo a esos lugares, y en esos lugares tú mismo te enseñaste, pero al final en cualquier lugar, en tu propia casa, estaba en ti ese conocimiento. Bueno, un último tema para tocar y digamos que ya siendo de cierre. Yo hice una toma en Neiva contigo. Tú me compartiste la medicina. Yo quisiera que nos explicaras a las personas cuál ha sido el apoyo que has tenido tú, el camino, con qué taita, de qué comunidad, y cómo ha sido ese permiso y ese digamos, sí, el moverte ya a compartir tú mismo medicina a otras personas. Bueno, mi camino, yo siempre he andado con Taita Mesías Muñoz Silva. Él es médico tradicional y ancestral del pueblo de Yanacuna. Todo desde que empecé este camino, siempre estuve de la mano con él, aprendiendo con él, teniendo el respaldo de él. Ahorita, por ejemplo, pues se tiene la Yachayhuasi, que es la casita del saber, está en la Alta Bota Caucana. Sí, todos están absolutamente invitados cuando quieran visitarnos. Es plena montaña, para llegar allá toca caminar como 1 hora y media de selva. Es un trayecto bastante bonito, yendo hacia Mocoa. Entonces, con él es que he aprendido todo este camino. Para mí, él ha sido una persona supremamente maravillosa que el Gran Espíritu ha puesto en mi camino, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, pues nosotros compartimos viaje. Generalmente pues tomo viajecito, no es que yo dé viaje, por ejemplo, a todas las personas, no. Sencillamente, como lo decía hace un momento, estoy aprendiendo la ciencia del viaje, pero todavía no salgo a dar medicina. Cuando tomamos medicina, pues tomamos con grupos muy pequeños, con los amigos, con personas que son muy allegadas, pero ya cuando vamos a dar medicina, entonces ya viajamos con Taita Mesías y ya viajamos con el equipo de labor, porque para nosotros es muy importante resguardar nuestra mesa, para nosotros es muy importante proteger nuestro asiento como equipo, y no solamente que haya una persona, porque nosotros también hablamos de lo que es el AYU, ¿no? De lo que es la complementariedad, de donde no solamente hay uno, sino que donde somos todos.
Entonces, cuando vamos a tomar medicina, entonces pues ahí primero está el Taita, en este caso pues es Taita Mesías, y yo brindo también el apoyo como colaborador. Entonces, también a la orden, con mucho gusto, cuando quiera que vayamos a esos territorios, pues vamos, compartimos musiquita, compartimos palabra bonita y compartimos también medicina. Yo sé que nosotros por allá estaremos con la familia, con Quique y las niñas por allá por el Huila, nuevamente visitando y allá seguramente nos encontraremos y bueno, compartiremos. Ya, Así es, pues, bienvenidos por acá. sí, 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 eso es un plan ya anotado por chulear. Bueno, nada, nos dicen, acá tenemos territorios muy bonitos para conocer también. Sí, sí, no, hay que conectar mucho el norte con el sur, nosotros que venimos de la costa, que estamos por allá a la punta, digamos, ignorando muchos temas, viajando más hacia afuera del país, yéndonos hacia otros lados, sin conocer tanto lo que es nuestro propio país, las bellezas que hay dentro, y si nos sumergimos, lo que tú decías ahorita, está dentro de nosotros. Aquí en Colombia, adentro de Colombia están las bellezas que buscamos por fuera. Así nomás, dentro de uno, ténganlo por seguro que ahí está. Lo que están buscando está dentro de ustedes, no está en otro lado. Sí, y me ha encantado mucho esta conversación contigo, Alberto, porque es una conversación muy bonita, con un tono y digamos, con una dulzura. Yo la he sentido así, me he sentido esa energía tuya, pisciana, que es tan sensible, tan empática, ¿no? Y espero que las personas que luego vayan a ver esta grabación de principio a fin no se pierdan porque cada cosa que hablamos, un revuelto de todo, pero al final de lo mismo, ¿sí? Hablamos de Alberto, hablamos de su camino, hablamos de la medicina, de los falsos maestros, de lo que sí, de que sí no, pero que aquí hay una información muy valiosa, la hay, y que también, si es por compartir con Alberto, tendríamos, mejor dicho, muchas horas para echar lora por acá, pero esto sencillamente es un Sí. fragmento fácil para que las personas desde su casa tengan pildoritas informativas por cultura general, digo yo, sepamos, conozcamos, no ignoremos. Instagram está lleno y las redes sociales están llenas de información de todo tipo de categorías, ¿sí? Si tú estás en tu casa ahora mismo buscando con tu dedo con qué distraerte, cómo dormirte, mira, quédate aquí que yo te estoy también presentando este espacio para que tengas una opción diferente de consumir redes sociales con algo que te aporte, con algo que te llegue y que se quede para ti y que no se esfume como toda esa información recargada que nos tienen las redes sociales. Es parte de mi propósito como comunicadora, traerles personas acá que podamos bajarlas un poquito a lo que es el lenguaje sencillo que todos podamos entender y sobre todo esos temas tan profundos como lo es la medicina ancestral del Yagé, propia de nosotros, de acá, del sur, de América del Sur, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador. Ecuador, Bolivia también. Sí, la vez pasada el Taito, bueno, son sí. Bolivia también, ¿cierto? Todo lo que hay es selva, es medicina de selva. Y aprendimos que aquí se llama yagé, que en el Perú se llama ayahuasca, es lo mismo y todas estas cosas que vamos paso a paso con esta serie informativa del yagé y otras verdades. Entonces, Alberto, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compartir, por de verdad dejarnos acá esto. Quedo con esa frase tan bonita que dijeron allá decías que los abuelos, ¿cuáles son los que están los que son más ancianos de los ancianos en las comunidades? ¿Cómo es el nombre? Huracas. Los huracas, son los taita mayores, huracas, abuelos. Los puracas. Bueno, que decían que la sociedad civil necesitaba medicina y que su aporte para nosotros era traer el yagé hacia esta sociedad que tanto lo necesita, que me quedo con esa frase
para anotarla y a ti, bueno, quiero que nos des un mensajito antes de cerrar y bueno, ya yo me despido dando las gracias a las personas, cualquier cosa, cualquier información extra, como la vez pasada me pueden hablar por el inbox, si alguna persona está interesada, yo no, digamos, trabajo con ninguna tema de que da medicina, pero tengo información en qué sectores cercanos a ustedes pueden llegarles la medicina, los que están en Barranquilla, hay un lugar que hacen allá, los que están por acá en Cundinamarca también, los que están en el Huila, y así me piden información y yo los contacto y les ayudo cualquier cosa. Bueno, no, Marcela, pues primero que todo, pues agradecerte muchísimo por esta invitación y el mensaje pues, que yo le puedo dar a todos es sencillamente que aprender a vivir la vida, porque la vida, cuando nosotros vivimos bien bonito la vida, ahí estamos aprendiendo. Y aquí, ¿qué aprendemos nosotros? A equilibrar solamente. Y cuando aprendemos a equilibrar, empezamos a comprender lo que es realmente el simbolismo de la dualidad. A veces, por ejemplo, uno escucha a personas y dice, no, que yo quiero eliminar el rencor de mi vida, que yo quiero eliminar el ego de mi vida, que yo quiero eliminar la envidia de mi vida. Pues se nos puede acabar toda la vida y eso nunca lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque sencillamente esos son, nosotros llamamos, también tienen vida, siempre están ahí y tienen que estar ahí, ¿sí? Tienen que estar ahí. Lo único que hay que aprender es a equilibrar. Todo tiene que estar siempre en equilibrio. Porque el cuerpo es música, ¿sí? El cuerpo es música. Cada parte del cuerpo puede trabajar en una frecuencia diferente. Cuando trabaja una frecuencia diferente hay una desarmonía, pero cuando cada cuerpo está en la misma frecuencia, hay armonía, hay armonía. Entonces es sencillamente eso, aprender a equilibrar, aprender a mirar la vida desde otra perspectiva, lo que decíamos hace un momento. Si yo lo miro lo malo como que me enferma, pero si yo lo miro lo malo como un gran maestro que me va a enseñar y pongo todo a mi disposición para aprender, pues ténganlo por seguro que aprenden bien bonito. Muchísimas gracias. Gracias a todos, bueno. a todas. Que tengan feliz fin de semana. Feliz noche. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Que tengan una semana espectacular, llena de mucha abundancia. Chao. Bueno, bye, bye, chao.